Mi nombre es el pastor Martín Rosales. Hace 25 años atrás, Dios me llamó al ministerio, en los cuales le estoy sirviendo tiempo completo. Estamos trabajando junto con mi esposa en muchos lugares, cárceles, centros de rehabilitación, ejidos, ranchos, actividades como campañas. En la última que Dios nos permitió hacer, ser parte de ello, hubo más de 30,000 personas, en otras 5,000. Pero vamos ahí donde hay una persona con necesidad, sea una familia, son candidatos a recibir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo hacemos? Personalmente, por gratitud a Dios. Hace 25 años atrás yo no quería vivir. Yo tenía un problema que hoy día cobra vidas, y era la depresión. Yo quise quitarme la vida 3 veces porque no quería vivir. Mi vida no tenía sentido. Estaba frustrado, decepcionado, sin sentido ni propósito. Aunque no sé lo que es fumar, tomar, nunca fumé, nunca tomé. Mi vida era el deporte. Yo jugué fútbol profesional. Jugué en el América, jugué en el Necaxa. Fui seleccionado para ir al Mundial de Cannes, Francia, selección juvenil, pero me lastimé. Y Dios me metió en un equipo que no pierde ni empata, sino que siempre va de triunfo en triunfo. Porque dice la palabra y el apóstol San Pablo de esta manera, que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. No en mi capacidad, no en mis recursos, sino en Cristo Jesús. Y en gratitud a Dios, Dios nos dio un ministerio, no un ministerio. Nosotros no vivimos de esto, sino para esto. En gratitud a Dios, por su amor expresado en la cruz del Calvario, que nos alcanzó, nos salvó, nos limpió y nos llamó al ministerio. Y por eso llevamos esta palabra, que son buenas nuevas. El mundo allá afuera necesita un mensaje de buenas noticias. Si la gente prende la radio, prende la televisión o mira la prensa, va a recibir puras malas noticias. El mundo está en una psicosis. Se ha colapsado la economía. Y en el mundo y en las familias hay problemas. Lo vemos en las familias disfuncionales que están pasando problemas. Como pareja, como matrimonio, en el hogar, los hijos, las familias enteras se ha colapsado. Y el mundo quiere enseñarnos cómo educar a nuestros hijos cuando Dios nos dio el manual de su palabra. Vivimos en una sociedad posmoderna que nos hace ver o creer que el Dios que usted y yo adoramos es un Dios obsoleto, que ya no es para esos tiempos. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que Él es el mismo de ayer, hoy, por siempre. Él sigue operando milagros, Él sigue cambiando, Él sigue transformando vidas, hogares, matrimonios, familias, para su gloria y para su honra. Al Dios en el cual usted ha creído y ha confiado es un Dios todopoderoso, que no solamente tiene el poder para cambiar y transformar vidas, sino tiene el deseo de hacerlo. La Biblia enseña que cuando venían a Él les preguntaba y les decía: ¿qué quieres que te haga? Uno le dijo: Señor, yo quiero recibir la vista. Otro: yo quiero ser limpio por la ley. Y otros lo trajeron para que caminara. Y el Señor no solamente tenía el poder, sino el deseo. Y Él se glorificaba. En esta mañana, Dios tiene el poder y tiene el deseo de hacer algo en tu vida. Pero lo que Dios no puede hacer, por muy poderoso que sea, y lo es, por mucho deseo que quiera y lo tiene, es obligarte a ti. Porque Dios es un caballero. Y a Dios se le ama por voluntad, no por imposición. Ella demostró el amor. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Es su decisión.
si tú quieres recibir lo que Dios quiere para ti. ¿Cuántos han tenido experiencias? Todos, buenas y malas. Sabes que un mensaje se puede quizá olvidar, pero nunca una experiencia, sea buena o sea mala. Esa experiencia te va a acompañar toda la vida, sea buena o sea mala. ¿Sabes lo maravilloso que usted y yo podemos tener día a día una experiencia con Dios? En nuestro devocional, en la manera que nos acercamos buscando su rostro, su presencia, podemos tener una experiencia sin igual. El poder manifiesto de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Dios puede y quiere glorificarse en tu vida. Él lo desea, pero no sé si tú lo deseas. Y puedes tener una experiencia como la tuvo, y la palabra enseña a muchos hombres, mujeres de Dios, que tenían experiencia con Dios. Por ejemplo, José. José, tú eres el mismo que a pesar de los problemas, situaciones que tus hermanos se vendieron a Egipto, no guardaste resentimiento, odio ni coraje en tu corazón, sino cuando estuviste en posición, fuiste de bendición, fuiste buen mayordomo. Cuando vino la tentación, supiste honrar y glorificar el santo y poderoso nombre de tu Dios. Y José le va a decir: Señor, yo soy ese. Daniel, tú eres aquel que a pesar de un decreto no te viste por tu vida, seguiste buscando tu rostro, mi rostro y mi presencia. Y Daniel va a decir: Señor, yo soy ese. Pero si Dios viniera y te dijera: Pedro, Juan, María, Lupe, tú eres el mismo, a pesar de la recesión, a pesar de los problemas, a pesar de la enfermedad, de que perdiste tu casa, te recortaron horas, sigues fiel para leer mi palabra, escuchar mi voz, obedecerme, agradarme y honrarme, y que alguien le dijera: Señor, yo sigo siendo ese. Pero si Dios viniera y te dijera: Pedro, Juan, María, Lupe, tú eres el mismo, a pesar de la aflicción, de los problemas, necesidades, enfermedades, limitaciones, necesidades, situaciones y adversidades, a pesar de todo ello, estás dispuesto a honrar y bendecir y glorificar mi santo y poderoso nombre, y que alguien le dijera: Señor, yo ya no soy ese, yo ya no soy esa. Hace tiempo, Señor, que yo leo tu palabra por costumbre. Me congrego por costumbre, es más, me he vuelto un religioso o una religiosa. Hace tiempo, Señor, que yo ya no leo ni busco tu presencia. Me congrego por costumbre. Pero hace tiempo, Señor, que yo siento que estoy muriendo espiritualmente. Hace tiempo, Señor, que yo no siento tu presencia ni escucho tu voz. Y es más, me siento amargado, frustrado y decepcionado. Y siento que estoy muriendo día a día. Nosotros vamos a muchos lugares y yo encuentro gente así. Una experiencia el día de hoy tú puedes tener con tu Dios. Él es aquí, Él es fiel a su palabra. Dios nos ha confiado su palabra y Él quiere bendecir tu vida. Él quiere que salgas del anonimato, que trasciendas para su gloria, para su honra. Él quiere glorificarse en ti y moverse en ti de una manera extraordinaria. Sabes que conozco mucha gente que cuando va pasando el tiempo en los caminos de Dios, más se frustran, más se decepcionan, cuando debería de ser al revés. Que mientras más tiempo conoces a Dios, tu vida debe de ser más ferviente, más dinámica, con más deseo y entusiasmo a vivirla, porque el que está contigo es el poderoso de Israel, Dios de los ejércitos, el que demostró en la cruz del Calvario a través de su Hijo amado el amor que Él tiene por ti y por los tuyos. Pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo y nos frustramos, nos decepcionamos. Y la palabra de Dios enseña y dice que no es por vista, es por fe. ¿En quién? En aquel que todo lo puede. Y este es Cristo Jesús.
No estoy predicando, es una introducción. ¿Cuántos me regalan 5 minutos? Nada más 2. Bueno, ya son 10, con eso son suficientes. ¿Sabes que no vengo a hablar de Dios? Vengo a pedirle a Dios que hable a nuestra vida a través de su palabra. Yo puedo hablar de Dios, eso no va a servir de nada. Pero si Dios nos habla, y aunque no nos guste, Dios va a edificar y va a bendecir nuestra vida. El interés es que Dios hable a nuestra vida. Ese es el reto más grande de aquellos que tenemos el privilegio de predicar su palabra. Algunos tenemos la oportunidad de ir a la escuela, a la universidad, prepararnos teológicamente y usar y trazar bien la palabra, ¿verdad? Con todas las herramientas que te ayudan y te enseñan, hermenéutica, homilética, exégesis, y bueno, muchas cosas. Ser buen orador y todas estas cosas son buenas, pero al final del día, si el mensaje que nosotros traemos no llega a tocar el corazón del ser humano, del oyente, del pueblo de Dios en especial, de nada sirve. No importa cómo prediquemos, ni cómo nos paremos, ni cómo hablemos. El punto es si Dios habló a nuestra vida. La encomienda en esta tarde es hablarte de las cosas maravillosas que Dios ha hecho y que sigue haciendo, porque el poder de Dios no está limitado. Él es poderoso y lo sigue haciendo. Y en breve Dios puede hablar a nuestra vida. Yo soy de esta idea. ¿Cuánto tarda Dios en hablar a nuestra vida? El tiempo que tardamos en escucharlo. ¿Cuánto tarda Dios en perdonarnos si es que le hemos fallado o quieres tú reconciliarte o entregar tu vida a Jesús? El tiempo que tardamos en ser sinceros con Dios. ¿Cuánto tarda Dios en operar un milagro? El tiempo que tardamos en creerle a Dios. Dios es práctico. Hoy más que nunca Dios quiere y pretende hablar al corazón de su pueblo. Y en esta hora Dios lo va a hacer. Si tú abres tu corazón, si tú abres tus oídos. Tengo 25 años sirviendo a Dios. Un poquito más de 16, 17 años entrando a las cárceles, los cerezos, eperezos, en particular las Islas Marías, donde hemos realizado muchos viajes ya misioneros. Dios tiene interés donde está la necesidad. Y lo que yo puedo ver en esos lugares es una tremenda necesidad de Dios, como en cualquier lugar, pero en particular en ese lugar. ¿Sabes que mucha gente tiene un concepto erróneo de lo que es el ministerio? Que en vez de servir a Dios, se sirven de Dios. Y mucha gente, no tengo nada con alguien que Dios lo use y los hermanos lo lleven en un avión de primera clase y lo hospeden en un hotel 5 estrellas y lo bendigan. No hay ningún problema. El obrero es digno de su salario. Y hay quienes Dios llamó para eso, gloria a Dios. Y muchos quieren ser parte o tener ese ministerio, que donde ellos se paren y haya multitudes y lo traten bien. Y no hay problema con Dios en ese sentido. Y gloria a Dios por aquellos. Pero difícilmente vas a escuchar que alguien quiera ser como un misionero. Porque allá no hay ofrenda, allá no hay reconocimiento del hombre, allá hay escasez, necesidad, lucha, aflicción, desavenencias. Pero sobre todas las cosas siempre hay victoria. 4 cosas que Dios busca en medio de su pueblo, del cual los que yo formamos parte. Y dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una vez más, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos a Dios. Padre,
Gracias te damos por tu palabra, creyendo y confiando a través de ella y tu santo y bendito Espíritu. Tú puedes salvar y ministrar el corazón de tu pueblo, el cual lo ponemos delante de ti, creyendo y confiando y declarando tierra fértil para que tu palabra que tú envíes pueda dar el fruto que honra y glorifica tu santo y poderoso nombre. Gracias te damos por la autoridad que tú nos has dado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y de toda hueste y de toda maldad y todo espíritu del diablo, de toda oposición no tiene parte ni suerte, declarando libertad, mentes, corazones, almas, para que tu palabra pueda ser recibida y pueda dar el fruto que honra y glorifica tu santo y poderoso nombre. Glorifícate, Padre eterno, en salvación, liberación, sanidad, para la gloria de nuestro Padre eterno. Y te damos la gloria, la honra y la alabanza en el poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra buscar en griego es anaseteo, y eso connota de esta manera: buscar cuidadosamente, buscar diligentemente, procurar o demandar. Entonces, en ese contexto aplicado a nuestra vida sería: porque el Hijo del Hombre vino a buscarme cuidadosamente, porque el Hijo del Hombre vino a buscarme diligentemente, a procurarme, cuidarme, protegerme y demandarme 4 cosas. Número 1, fruto. Dios quiere que demos fruto. El fruto de un creyente es un alma que está tirada y golpeada en la vereda de la vida, golpeada y mutilada por el enemigo, en los vicios, en la droga, en la depresión, en la soledad, en la angustia, en los temores, incertidumbre, en todo aquello que afecta y aqueja el corazón del ser humano, donde Satanás se ha tomado control y dominio y lo ha sometido de una manera que ha llevado una vida desastrosa, de derrota, de frustración y de amargura. Como un día usted y yo estábamos perdidos sin Dios y sin esperanza, sometidos al dominio y al gobierno de Satanás. Pero dice la bendita palabra: pero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Estábamos perdidos, sin Dios, sin esperanza, sin dirección. Nuestros sueños, anhelos, los deseos de nuestro corazón, nuestros planes y proyectos estaban mutilados. Y lo queríamos nosotros esconder en los vicios, en los placeres. Sin embargo, estábamos en derrota, en frustración, en amargura. Pero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios quiere que demos fruto. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 7 al 9, dice la palabra, y doy lectura. Y dice: y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no lo hallo. Dice: córtala. Pregunta: ¿para qué utilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si no, córtala después. Qué triste sería que Dios nos cortara de sus planes, de sus proyectos. Mas sin embargo, sabe, querido hermano, hermana, Dios nos hace partícipe de ellos. Él quiere que usted y yo nos envolvamos en la obra redentora, que seamos parte de este proyecto mundial y maravilloso de llevar el Evangelio de la buena nueva, el mensaje de salvación. Dios quiere que demos fruto y glorifique su santo y poderoso nombre. La iglesia es esa higuera que Dios ha puesto en la tierra, que representa al Señor para que dé fruto y glorifique su santo y poderoso nombre. ¿En nuestra vida encuentra fruto o solamente mira hojas? Allá afuera hay alguien que está tirado en la vereda de la vida, golpeado, mutilado por el pecado, en depresión, en ansiedad, en soledad, en angustia, temores, incertidumbres, su vida destrozada, mutilada, como un día usted y yo estábamos sin Dios, sin esperanza. Yo no jugué cuando quise quitarme la vida. 3 veces lo intenté, hace 25 años atrás. Pero Dios nos mandó a llevar las buenas nuevas. Y no le tenga miedo a los catedráticos, intelectuales, empresarios, deportistas, famosos. Ellos tienen necesidad de Jesús como usted. En una oportunidad le estaba hablando a un hombre de las cosas de Dios. Oramos con él, entrega su vida a Cristo. En un costado estaba un hombre que me empezó a observar. Cuando yo terminé con este hombre, me acerqué y le dije: un momento, usted no me va a convencer.
Dijo, yo soy una persona preparada, yo soy un intelectual, aparte soy ateo, yo no creo en Dios. Dijo, bueno, para empezar, le dije, ateo significa, no es no creer en Dios, es andar sin Dios como usted anda. Segunda, ya que es una persona preparada, enséñeme algo, o ayúdame a entender algo, le dije. Porque ya vemos tantos ignorantes, y entre ellos catedráticos, intelectuales, científicos, empresarios, famosos. Y no solamente son mexicanos, yo estaba en México en esa oportunidad, sino hay mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, europeos, asiáticos. Y no son cientos ni miles, son millones de personas que doblamos nuestra rodilla. Ayúdame a entender por qué vemos tantos ignorantes que doblamos nuestra rodilla delante de Dios. Le dije, con eso termino. Aunque usted no crea en Dios, Dios sigue siendo Dios, porque no le va a pedir permiso a usted ni a aquel que no cree. Él no tiene nada que demostrar. Somos nosotros los que tenemos necesidad de Él. Y cuando al final de la vida encuentre usted que todo le falló y todos los recursos que usted tiene o posee se terminaron, ahí va a estar una mano extendida, y esa es la de Jesús. Dios no nos mandó a convencer, sino predicar. Y esa gente tiene necesidad de Dios. Y ese es el privilegio que Dios nos dio de traer fruto. El Maestro, nuestro Señor Jesucristo, dice: ¿en esto en qué? En esto es glorificado mi Padre, en que traigáis mucho fruto. El fruto que glorifica el nombre de nuestro Dios es un alma tirada. Como usted y yo estábamos perdidos, sin Dios, sin esperanza. Por eso dice la palabra: pero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Cuando vamos a esos lugares, las cárceles, las Islas María, vemos tanta necesidad, tanta depresión. ¿Cómo usted puede dar una palabra de consejo, de alivio a aquellos corazones que saben que están llevando sentencias de 30, 10, 20, 40 o por vida? ¿Cómo podemos estimular su vida y decir: Cristo te ama, Dios te ama, si ellos no tienen conocimiento de Dios? ¿Cómo podemos estimularlos a buscar la presencia de Dios? Sin embargo, Dios nos da palabra de denuedo, de gracia, palabra de poder, de unción, de autoridad, para poder hablarles a esas personas que, si tan solamente son sinceros, se arrepienten y aceptan el sacrificio de Jesucristo, ellos pueden ser partícipes de la vida eterna que Cristo adquirió y conquistó en la cruz del Calvario. Y esto no es palabrería, ni ideología, ni filosofía. Eso es poder y demostración que cuando el hombre, el ser humano, abre su corazón, Dios llega, cambia, transforma y liberta y produce vida eterna. Nuevos intercesores. Dios busca intercesores. Dice la palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30 y 31, y doy lectura. Dice la palabra: y busqué hombres que hiciesen un vallado y que se pusieran en la brecha a clamar delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y mira lo que dijo el Señor: y no la hallé. ¿Sabes que muchas veces venimos a orar a Dios porque tenemos necesidad de Él? Solamente cuando nos acordamos o tenemos necesidad, venimos a buscar a Dios. El mundo así lo hace. Cuando sienten, cuando ellos quieren, buscan a Dios. Así los escuchamos. Pero también en la iglesia de Cristo a veces pasa eso. Solo cuando tenemos problemas, solo cuando tenemos necesidad, venimos y buscamos a Dios. Y muchas veces nuestra oración también son egocéntricas, y a veces le damos órdenes a Dios también. Usted ha escuchado a alguien que ora: Señor dame, Señor quiero, Señor necesito, y luego lo mandamos también a trabajar. Hoy salva al perdido, trae al pecador y trae las finanzas. Yo creo que Dios nos va a decir: ¿y qué es lo que vas a hacer? Los necesitados somos nosotros. Y Dios busca hombres, mujeres que se paren en la brecha a clamar delante de Dios a favor de la tierra, que está en una psicosis, que está en un problema, que está en necesidad. Y quien puede marcar una diferencia es precisamente la iglesia del Señor Jesucristo, que Él nos ha puesto y nos ha plantado y nos ha habilitado y nos ha capacitado para ser esa luz allá en las tinieblas, ser esa sal que pueda todavía darle sentido y vida a ese mundo que se está pudriendo día a día por el pecado, por los problemas y situaciones que están sufriendo y están pasando.
Santo. Es la iglesia la que debe de ser protagonista en estos tiempos, levantarse con gallardía, con personalidad, en el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y busqué hombres que hiciesen un vallado y separaran de la brecha a clamar delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no. Venir y clamar, pedir, interceder por la nación, por el presidente, por los maestros que educan a nuestros hijos, por los líderes, pastores, ministros, evangelistas, misioneros, cantantes, maestros, todos los que se esfuerzan por llevar el evangelio, por su país de origen, por los gobernantes, que sean temerosos de Dios. Pero ¿qué sucede, iglesia de Cristo? La palabra de Dios enseña que las fuerzas del Hades no prevalecerán. ¿Contra quién? Contra usted, contra mí, con la iglesia de Cristo. Y eso quiere decir que nosotros vamos enfrente, vamos confrontando al enemigo y todos sus demonios, todas sus adversidades, y él no puede prevalecer cuando la iglesia toma la acción. Pero a veces la iglesia, y no generalizo, toma ese versículo al revés. Está soportando los ataques, las cosas que el enemigo está haciendo. Sin embargo, Dios quiere que usted y yo, como iglesia de Cristo, nos paremos y marchemos, porque el Señor no conoce otra cosa más que la victoria. Y dice su palabra, el apóstol San Pablo lo entiende y lo expresa de esta manera: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros y poderoso que aquel que está en el mundo. Y en San Juan 17, el que oró por usted no fue el pastor, no fue su servidor, fue el Señor Jesucristo, y oró por aquellos aún que iban a creer en su nombre, por las palabras que usted y yo íbamos a compartir. Y más sin embargo todavía oró, intercedió para que Dios nos guardara. Si estamos en el mundo, mas no somos del mundo, dice su palabra. Somos, hermano, tenemos una nacionalidad, y aunque usted no tenga papeles, tiene la residencia del reino de los cielos, y eso se adquirió a través de la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoración no es lo que hago, adoración es lo que soy delante de Dios. Donde no me mira el pastor, donde no me miran los hermanos, donde estoy delante de Dios, donde estoy solo, donde yo sé lo que veo, lo que escucho y lo que hablo. Ahí es donde doy testimonio a Dios y a mí mismo que he nacido de nuevo para su gloria y para su honra. Porque a veces nos preocupamos más qué piensa el hermano o la gente, que venir y decirle: Señor, ¿qué piensas de mí? ¿Soy un buen creyente? ¿Soy un buen padre? ¿Soy un buen hermano? Nos preocupa más la opinión de la gente. Hay un pensamiento que me encanta a mí: mi conciencia tiene mayor peso que la opinión de la gente. Porque al final del día, si yo hago algo indebido, es mi conciencia quien me reprocha. El Espíritu Santo de Dios quien me reprocha si yo he hecho lo malo o lo indebido delante de los ojos de mi Dios. Adoración no es lo que soy. Adoración no es lo que hago, perdón. Adoración es lo que soy. Que en medio de la prueba, la lucha, la aflicción, la necesidad, ahí puedo levantar mi mano y darle la gloria, la honra, la alabanza al Señor. No por el problema, ni por la necesidad, sino porque en medio de ello yo puedo levantar mi mano y decirle: Señor, yo sigo confiando en ti, yo sigo dependiendo de ti, porque tú eres mi proveedor, tú eres el que me sustentas, tú eres el que me llamaste, tú eres el que me sostiene, tú eres el que me respaldas. Porque solamente tú eres digno de ser honrado, adorado y exaltado. 25 años viviendo por fe para la gloria de Dios. Nunca me ha dejado. Nunca me ha dejado y no me va a dejar, porque Él me ama. Y Él me respalda. Yo le creí a Dios cuando me entregué a Cristo. Es verdad, es bonito que el día viernes usted recibe un cheque. Más bonito es saber que Dios te provee. Porque la fe produce fe cuando se le cree a Dios.
visto justo, dice su palabra, ¿verdad? Parafraseo, que esté necesitado bendiga pan. Lo he visto justo, ni él ni a sus hijos, desamparado, ni su simiente que bendiga pan. Dios nos llamó, Él nos guarda. Y Dios no lo llamó a sus caminos para frustrarnos, sino para ser victoriosos. Pero ¿qué sucede? En el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 23-24, dice la palabra: pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales que le adoren. Versículo 24: Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. La Biblia habla a través del profeta Isaías que hay unos ángeles llamados serafines. Esos serafines tienen 6 alas, con 2 cubren sus pies, con 2 cubren su rostro, y fueron creados y diseñados para adorar y bendecir y exaltar el nombre de nuestro Dios. Mas sin embargo, Dios busca la adoración de usted, de mí y del creyente, de su pueblo, que le adore, que le exalte. Y si yo le digo, hermano, ¿por qué tenemos que adorarle? Hay muchas razones. Para empezar, tiene una iglesia preciosísima. Yo voy a lugares donde no hay un recinto, donde no hay un lugar, donde a las faldas del cerro, y si usted quiere ir, vaya a Facebook, ahí yo tengo fotos, donde corre la voz, ahí con los indígenas, con los purépechas allá en Michoacán, en los 11 pueblos, donde algunos no hablan ni el español, sino a veces un hermano nos traduce el dialecto. ¿Y sabe qué? Se corre la voz, la gente llega ahí a las faldas del cerro, ¿sí? Traen un plástico, la ponen todavía porque la grama, el pasto está mojado, y ahí ponen un plástico y se sienten a escuchar la palabra de Dios. A las faldas del cerro hay unos elotes, unas milpas, y quitan y arrancan los elotes. Otro trae una tina, quebran leña, le prenden fuego y el servicio se desarrolla. Y cuando termina el servicio también están listos los elotes, y eso acaba en una elotiza para la gloria de Dios. Fieles. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos 101, versículo 6: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que habiten conmigo. El que anda en camino de integridad, ese me servirá. Para servir a Dios tenemos que ser fieles delante de sus ojos. Dios no te puede confiar su reino si no somos fieles a Él. Dice la palabra que si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. No es por jerarquías, no es por antigüedad, no es por palancas, es por fidelidad para servir a Dios. Y la verdadera mayordomía y prosperidad empieza, cuando somos buenos mayordomos de lo que Dios nos ha confiado. Y Él busca fieles. Fieles a Dios, fieles a la iglesia donde Dios te estableció, fieles al pastorado, al liderazgo, fieles al llamado, al privilegio, a la vocación que Dios te ha dado. Fieles a Dios. Bajo cualquier situación, bajo cualquier circunstancia, como lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego. Fieles en una situación difícil, honraron y glorificaron el nombre de Dios. Que ahí donde estás en la prueba, la lucha, la necesidad, la aflicción, seas fiel a Dios. Busque su rostro, su presencia, lea su palabra y confíes y dependas absolutamente de tu Dios. Fieles a Dios, como lo hizo Daniel. Cuando hubo ese decreto, no temió por su vida, siguió y permaneció siendo fiel a Dios, bajo cualquier situación, bajo cualquier circunstancia. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que habiten conmigo. El que anda en camino de integridad, ese me servirá. Aunque todo te decepcione, aunque se colapse el sistema y la economía, aunque todos te den la espalda, nos lleva a considerar el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
fieles a Dios.